La presencia de este niño resulta significativa cuando, estando frente a un celular, manifiesta un bostezo, cansancio, mucho tiempo frente a este dispositivo, imagen que da una determinada preocupación de lo que encontramos a los jóvenes y niños frente a estos dispositivos. ¿Qué tiempo están los mismos? Estudios realizados, por ejemplo, en Chile, analiza en cuanto a disponibilidad del medio o recurso que 7 de cada 10 niños tienen un celular propio a partir de los 9 años, que están frente al mismo aproximadamente 5.6 horas diario para niños cuyo rango de edad es entre 10 y 14 años. ¿Y cuántas jóvenes, niños cuentan con estos recursos? Hablamos de una cantidad aproximada, año 2024 de referencia, de 8.650 millones de conexiones, donde en cuanto a teléfonos inteligentes, el 82%, el resto, móviles más básicos o tabletas. Y en cuanto a plataformas que utiliza, por ejemplo, la Android, utilizado mayormente por Samsung, ocupa el 70.48%, mientras que Apple el 28.8%. Y se ratifica que el consumo es de aproximadamente 5 horas diarias. Otro dato estadístico es el que reflejamos acá, donde se manifiesta que el 95% de los adolescentes de 13 a 17 años a nivel mundial tienen acceso a un teléfono inteligente. Y en el caso de menor edad, de 8 a 12 años, tenemos el 43%. O sea, son datos que, digamos, nos materializa cuál es la disponibilidad, relación edad, relación tiempo frente a la pantalla que tienen hoy en día los jóvenes y menores. Veamos otro aspecto también importante que es poco usual, al menos el término que se utiliza para ello, y es el siguiente. La imagen habla por sí sola. Estamos frente a un chico que no puede vivir sin el celular, a lo cual recibe el nombre de nomofobia. O sea, son personas que tienen una situación de salud crítica, tanto desde el punto de vista clínico como psicológico, donde la persona es aditiva a este recurso. O sea, la ausencia del mismo puede generar un estado excesivamente de ansiedad, y desajusta a la persona, por así decirlo. Hoy en día esto es real, no queda dudas. Hecho que nos conlleva a el webinar que queremos impartir en el día de hoy y que denominamos como interrogante celular en la clase o la clase en el celular. Uno suena a la preocupación que tiene esta profesora atendiendo a todos sus chicos disciplinariamente, y la otra es obviamente si podemos la clase desarrollarla a través del celular, o sea, el uso de recursos. Hemos utilizado estas imágenes como un posible meme donde encontramos a Blancanieves y los enanitos. Sorpresivamente, Blancanieves recibe una llamada y uno de los enanitos le habla por teléfono, por este móvil. Si vamos a hablar un poco de los móviles y así un poco de su evolución, vamos a lo que personalmente pudimos apreciar, y fue en el año 1973 de este recurso. Ahí vemos a Blancanieves, que tiene el suyo, donde un equipo, por primera vez, telefónico, independiente y de consumo humano, o sea, ya, digamos, por la población, aunque era muy caro, lo significativo era que era 25 centímetros de alto. Imagínense una regla, las reglas plásticas o de madera que se utilizan como medición en las escuelas tienen
un largo de 30 centímetros, este teléfono tenía 25 y pesaba 1.2 kilos, o sea, estamos hablando aproximadamente más de 2 libras y media. No queda duda que casi 3 libras, no queda duda que era bastante pesado. Si vamos a una evolución o cambio de cómo este dispositivo ha cambiado, mantenemos a Blancanieves y les mostramos un equipo que tiempo de vida aproximadamente 2 años, como es el S24 Ultra, cuyas medidas son en tamaño, el anterior era 25 centímetros, aquí estamos hablando de 162 milímetros. Hagan la equivalencia, en el anterior pesaba casi 3 libras, aquí tenemos 232 gramos. No queda duda que hay una reducción a los efectos de llevarlo en la mano y por otra parte mucho menos pesado. Esto hace que Blancanieves se actualice y cambie de recurso. Hablemos de cómo han evolucionado concretamente los celulares. Aclaramos que el término G hace referencia a la velocidad del Internet y cuando hablamos de un número que antecede a la letra G, hablamos del número de gigabyte o megabyte por segundo, lo cual implica una cantidad extraordinaria de capacidad en poco tiempo. Acá tenemos que en la década de 1980, cuando surge el Motorola, la voz era análoga. La voz análoga implica una onda de sonido real y continua, donde se ejerce la presión del aire. Esta era la voz análoga, ¿okay?, de humano a humano, los primeros celulares. En el caso de la voz digital, ya la voz digital es la voz del Internet actual, mucha más rápida, o sea, más real. No quita una de la otra en cuanto a la realidad, pero sí la calidad es mucho más significativa cuando la voz es digital. No obstante, en la década de 1990 la velocidad no era aún la necesaria o la suficiente. 3G, recuerden que estamos hablando que la letra G implica velocidad de internet megabyte o gigabyte, donde ya con 3G encontramos una banda ancha, ha cambiado, ya tenemos acceso a internet y datos de alta velocidad. Pasamos al 4G, o sea, una década atrás a la que estamos actualmente, donde obviamente la 4G supera la 3G y encontramos datos de alta velocidad. Ya hablamos de streaming, o sea, la presencia de bases donde hace referencia a exposiciones, seminarios, etcétera, vía web. Llegamos a 5G en la década en que nos encontramos, donde ya prácticamente a esta velocidad 5G, aclaro, todavía hay países que se encuentran en 4G por situaciones económicas, tecnológicas, y ya en el 5G prácticamente todo recurso tecnológico está debidamente intercomunicado. Empleo de dispositivos, sensores y sistemas, muy presente, por ejemplo, en la industria automovilística. Esto es evolución de los celulares. Pasemos a tema siguiente y que ya llevándolo a la academia. Las imágenes muestran una situación que nos encontramos hoy en día prácticamente en cualquier colegio. Primaria, en los niveles, primaria, básico, bachillerato, y no puede faltar en las aulas universitarias. Aquí, si apreciamos esta fórmula acá, esta imagen, hay un elemento de distracción, pero acá hay un elemento todavía un poco más preocupante, que alguien está escondiendo un celular. Por tanto, pensamos en que debe haber una determinada prohibición. Esta situación en las escuelas no queda duda que ha generado una serie de problemas desde el punto de vista disciplinario, fuerte, significativo. Nosotros tuvimos esta experiencia en la década de 2000, finales de 2018, 2018, 2019, 2020, que se promociona con la pandemia,
pero sí nos llevó a un momento determinado que la situación era totalmente caótica. Los profesores prácticamente no podían detener este uso en exceso y sobre todo abusivo guión disciplinario que conllevaba que los estudiantes, digamos, interrumpieran su atención a la clase. Significativo. ¿A qué nos conllevó desde el punto de vista administrativo? Surgieron reglamentos, normativas, llamados de atención, hubo un proceso de marketing, de divulgación, de prohibiciones del uso del celular en la clase, pero inclusive algunos recursos que se utilizaban donde habían dispositivos a los efectos que el estudiante al entrar en la clase depositara los celulares. Pérdida de tiempo, o sea, eran medidas, digamos, como disciplinarias para contrarrestar ese exceso de uso de este equipo de manera inequívoca. Hoy en día nos encontramos que la tecnología presiona a la educación. Aquí evidenciamos una serie de aplicaciones que son actualmente utilizadas, eh, a lo que se suma la inteligencia artificial, que hablaremos al final de la conferencia o de la exposición, pero que son una realidad, lo cual, perdón, no puede ser denegado. Esto, si bien tiende a fortalecer la educación, desde el punto de vista tecnológico, acceso a conocimientos frescos, actividades propiamente dichas que refuercen la educación, herramientas para, inclusive, como es el caso de PowerPoint, como fue en su momento Prezi, una variante de PowerPoint, Kahoot, que lo vimos aplicado excelente para competencias dentro de la clase en diferentes niveles de educación, pero es latente. Nos llama la atención lo que vamos a ver a continuación. Y es esta tabla periódica de aplicaciones y plataformas para profesores. Existen para creación de contenido, comunicación y comunidad, evaluación y gamificación, programación, organización de días y pizarrones, contenido educativo, gestión de contenido, herramientas y cursos. O sea, nos encontramos frente a un universo significativo de herramientas para que los profesores puedan trabajar vinculados a la tecnología. Entonces entra la interrogante de qué hacemos con todo esto, dónde lo introducimos o simplemente lo descartamos. Queda ese interrogante. Pasemos a lo que hoy nos encontramos ante medidas que, digamos, destacan el problema disciplinario de lo que en un comienzo fue una alusión a la disciplina o a la indisciplina. Estamos hablando finales del siglo, de la década del 10, 19, 20, donde ya hoy en día comienzan a proliferar lo que mencionábamos de manera aislada e independiente en aquel momento en la institución donde trabajábamos, de reglamentos, sanciones, normativas, pero ya hoy en día hay algunas cosas o acciones que se van materializando y son como las que se muestran, donde hay una limitación del uso de este dispositivo. Cuando hablamos de celular, específicamente es el más pequeño, el más manejable, lo cual no significa que sea económico, pero sí ya comienza a parcializarse el uso correcto del mismo, donde nosotros en lo personal no nos vamos a los extremos, donde hablamos, por ejemplo, en este caso, este es un reglamento planteado por una escuela chilena, durante las clases mantenerlo apagado y guardado. No compartimos ese tipo de criterios. Pensamos que el celular o los medios tecnológicos tienen su espacio, del cual hablaremos a continuación. Otro rechazo es, ya convertido en ley, prohibido los teléfonos en clase. Al parecer ganó la indisciplina, ganó, no se pudo contener en las aulas clase. Y inclusive muchos de ellos, ya como ratificamos, han sido convertidos en ley.
Si bien constituye una noticia fenómeno, por así decirlo, pero tiene sus bemoles como veremos a continuación. O sea, no es tan estricta, tiene cada uno de los artículos, etcétera, etcétera. Veamos esta lámina, un poco más explícita, sacada de uno de los reglamentos anteriores. Se prohíbe el uso de celular y aparatos similares durante las clases, tanto en las aulas como en otras áreas del colegio. No obstante, admite su utilización en circunstancias específicas. Los alumnos podrán usar dispositivos o motivos educativos con autorización docente, por salud, discapacidad acreditada o en emergencia. Nosotros los personal somos del criterio de que el celular es una vía de transmisión. Por ejemplo, en el caso particular de las tareas, o sea, un elemento previo, actividades asincrónicas. También cuando utilizamos fundamentalmente transmisión de la información como una antesala de la clase, aunque no dudo que pueda utilizarse dentro del desarrollo mismo de la clase, todo depende, y no estoy hablando del control de la disciplina, o sea, una buena clase, la disciplina de los estudiantes se suma a una buena clase. Una buena clase atrae, rompe contra esa duda de en qué momento me desconecto para desvincularme de la clase, cuando realmente una clase me encanta cómo se desarrolla, participo, activo y me olvido del resto de las cosas. No queda duda que es un elemento a trabajar y a tener en cuenta. Si siempre los extremos para mí son malos. Y finalmente, si hay mucha tela por donde contar en este sentido, nos compete la situación de la tecnología, de la inteligencia artificial. Eso es real. Será una nueva herramienta que causará indisciplina, como es el fraude. Los profesores tendremos que prepararnos para eso. Trabajo de donde el hecho de que un profesor tenga que prepararse para ello tendrá que adquirir competencias desde el punto de vista técnico, o sea, competencias específicas, donde pueda, digamos, trabajar como un elemento de antesala para lo que puedan presentar los estudiantes. Pero un profesor bien preparado, más allá de esta inteligencia artificial, que siempre conlleva una revisión de lo que ella nos expresa, es significativo y tenemos que abordarlo. Conclusiones, la muestro con este gráfico. No hay nada tan importante como la creatividad, el pensamiento creativo que conlleva o contrarresta o suma voluntades. La tarea del profesorado es altamente significativa. En la medida en que nos logremos superar para atender el uso de dispositivos como una herramienta y las aplicaciones que conlleva la misma, que estén en el interior de estas aplicaciones o de este teléfono, tendremos la necesidad de superarla, no hay de otra. Por tanto, implica capacitaciones, que los directivos tengan claro de que esta necesidad hay que atenderlo, al menos a nivel institucional, pero sí con el acompañamiento y la fortaleza que pueden dar las instituciones, organismos competentes para seguir mejorando en la calidad de la educación. No me queda otra. Les muestro, hay mucha tela por donde cortar, les digo, y aquí para cualquier consideración o recomendación le dejo mi correo electrónico. Muchas gracias.